Juan Carlos, así es ahora el momento de la presentación de la sesión de comunicaciones orales, en la que contamos con 5 ponentes. En primer lugar, Margarita Ramírez nos va a presentar un trabajo llevado a cabo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, cuyo objetivo es evaluar el tiempo que se tarda desde el diagnóstico del VIH hasta el tratamiento antirretroviral y cuáles son los factores que influyen en ese tiempo. A continuación, David Biel, de la asociación OMSIDA, nos presentará los resultados de un tratamiento grupal estandarizado sobre el estigma internalizado, la depresión y la ansiedad de las personas con VIH. En tercer lugar, tenemos a Carlos Iniesta, del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que nos va a presentar un estudio sobre las oportunidades perdidas para la prueba dirigida e indicada de VIH en la Comunidad de Madrid. También desde el Centro Nacional de Epidemiología, Francisco Molina nos presentará los resultados de un cuestionario sobre conocimientos y antecedentes de pruebas de hepatitis C en hombres que tienen sexo con hombres llevado a cabo en Madrid. Y para finalizar, Mónica Sánchez nos va a presentar un trabajo realizado en el Hospital Universitario de Belviche sobre la valoración subjetiva del dolor en pacientes HSH-VIH positivos que participan en un programa de cribado de cáncer anal. Como veis, 5 comunicaciones muy interesantes, así que vamos con ellas. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Seisida la oportunidad de poder compartir este trabajo en esta reunión. Soy Margarita Ramírez y trabajo en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. Nuestro trabajo se llama Tiempo desde el diagnóstico al inicio del tratamiento, donde tenemos que mejorar. Es de todos conocido la importancia que tiene el inicio del tratamiento antirretroviral de la manera más precoz posible en los pacientes con infección por VIH. Esto revierte tiene beneficios para el propio paciente porque nos permite conservar su sistema inmune lo menos deteriorado posible y además tiene beneficios para la salud pública porque disminuye la transmisión, ya que de todos es conocido que indetectable es igual a intransmisible. El objetivo de nuestro trabajo fue conocer el tiempo desde el diagnóstico serológico al inicio del tratamiento antirretroviral en nuestro hospital y qué factores podían influir en este tiempo. Para ello, analizamos a todos los pacientes que iniciaron su primer tratamiento antirretroviral en nuestro hospital entre enero de 2015 y diciembre de 2018. Recogimos de manera retrospectiva, revisando las historias clínicas, variables clínicas y epidemiológicas, el lugar de diagnóstico de la infección por VIH y el tiempo transcurrido entre el diagnóstico, la valoración por parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas y el inicio del tratamiento antirretroviral. Recogimos datos de 204 pacientes y, como podéis ver en esta tabla, nuestros pacientes reflejan bastante fielmente lo que es la infección por VIH hoy en día en España. Tenemos una mayoría de hombres jóvenes, con una proporción importante de pacientes nacidos fuera de España. La vía de adquisición de la infección más frecuente es la vía sexual y luego me gustaría remarcar que la mediana de linfocitos CD4 de nuestros pacientes está en 350, lo cual quiere decir que la mitad de nuestros pacientes nos llegan con diagnóstico tardío, es el punto de corte de diagnóstico tardío. En cuanto a dónde eran diagnosticados nuestros pacientes, pues bueno, casi la mitad, un poquito más de la mitad se diagnosticaban en el hospital y el resto a partes iguales entre centros de atención primaria y centros comunitarios. Cuando analizamos el tiempo entre el diagnóstico serológico, la valoración y el inicio del tratamiento antirretroviral, podéis ver que los días transcurridos, la que me interesa es la última columna, la que está señalada en rojo, podéis ver que los días que transcurren desde que se hace el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento del TAR están de manera global en torno a 30 días a lo largo de estos años. Sin embargo, en el 2018 hay una disminución de este tiempo y tendremos que ver los datos de 2019 para ver si esto es una tendencia porque hemos mejorado algo o si es un hecho puntual. Cuando analizamos el tiempo que transcurre entre el diagnóstico y la valoración hospitalaria por parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas en función del sitio donde están diagnosticados los pacientes, podéis ver que los pacientes diagnosticados en el hospital tienen un tiempo de derivación bastante corto, de 3, 2 hasta un día, y sin embargo cuando el diagnóstico se produce en los centros de salud, en los centros comunitarios, este tiempo se alarga de una manera considerable. Aunque a lo largo de los años hay una clara tendencia a la baja, pensamos que esto
estos tiempos también se pueden mejorar. Si analizamos por otra parte los días que transcurren desde el diagnóstico al inicio de TAR en función del sitio donde son diagnosticados los pacientes, podemos ver que tanto en los centros de salud como en los centros comunitarios este tiempo asciende casi a mes y medio y, sin embargo, cuando el diagnóstico se realiza en el hospital, este tiempo disminuye a 2 semanas. Las diferencias no son estadísticamente significativas entre el tiempo transcurrido en los centros de salud y centros comunitarios, pero si comparamos ambos tiempos con los tiempos que se tardan en el hospital, sí que encontramos diferencias clínicamente significativas. También quisimos analizar otras variables que podían influir en el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento antirretroviral. Como podéis ver en esta tabla, el género o el lugar de origen de los pacientes no tiene diferencias estadísticamente significativas y sí que las tiene la vía de adquisición cuando comparamos las prácticas sexuales de hombres que tienen sexo con hombres y las prácticas heterosexuales, y cuando miramos el estado inmunovirológico de los pacientes. Empiezan tratamiento antes los pacientes que se infectan por vía heterosexual y los pacientes que tienen diagnóstico tardío. ¿Esto con qué lo podemos relacionar? Con que son pacientes que llegan al hospital y que se diagnostican en el hospital. A la luz de todos estos datos, nuestras conclusiones son que el tiempo desde el diagnóstico serológico al inicio del tratamiento antirretroviral es mayor en los pacientes diagnosticados en centros de salud y centros comunitarios, por lo que pensamos que es necesario trabajar en la rápida transferencia de estas personas a los servicios de enfermedades infecciosas. Y luego es importante, aunque no era objetivo de nuestro trabajo, pero hay que resaltar que más de la mitad de los nuevos diagnósticos se hacen en el hospital y de manera tardía. Es decir, que tenemos que implantar estrategias eficaces que favorezcan el diagnóstico precoz en todos los niveles de atención sanitaria y lo antes posible. Esto es todo, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer y gracias por vuestra atención. Buenos días, mi nombre es David Biel y voy a presentar el estudio de José Antonio Carrobles y mío, Reducción del estigma internalizado, la depresión y la ansiedad en personas con VIH mediante un grupo terapéutico. Las personas con VIH padecen las consecuencias del estigma y la discriminación sobre su salud, lo que incluye mayores tasas de ansiedad y de depresión que la población general. Este estudio evaluará la eficacia y la sostenibilidad de las mejorías obtenidas en estigma internalizado, depresión y ansiedad estado con un programa de tratamiento grupal estandarizado de base cognitivo-conductual. Se ofreció a personas con VIH la posibilidad de participar en el estudio, así como la de elegir en qué grupo deseaban participar. En un grupo de cuasi control, ya que no es una asignación aleatoria, o en el grupo de tratamiento. Se pasó una batería de cuestionarios a todas las personas antes de empezar, o justo el día en el que empezaba el primer taller del grupo terapéutico. El grupo terapéutico realizó 4 talleres de 12 horas, uno cada mes, y al final de todos los talleres pasaron otra batería de test. 4 meses después se pasó una tercera batería de test de seguimiento. A las personas del grupo control se les pasaron las baterías de test cada 4 meses. Las variables dependientes utilizadas fueron ansiedad como estado, depresión medida con el BDI y estigma internalizado. También se utilizaron variables de evolución, la evolución que tenían todas las personas durante el periodo de tratamiento, la evolución que tenían todas las personas durante el periodo de seguimiento y la evolución en el total del programa, entre la primera medición y la última medición. El grupo de terapia consistió en 4 talleres de base cognitivo-conductual, con ejercicios vivenciales, exposiciones, role-playing, diálogo grupal, tareas para casa, etcétera, etcétera. Fue una ampliación de los talleres creados y difundidos por María José Fuster. Los datos sociodemográficos no difieren apenas de los encontrados en otros estudios recientes y en este caso nos encontramos con que las personas del grupo control son mayores y llevan más tiempo con infección. Este último dato es marginalmente significativo. Como resultados, vamos a ver que en las tres variables vamos a encontrar que en el grupo de terapia, durante el tratamiento,
se produce una mejoría significativa que se mantiene hasta la medición del seguimiento. La diferencia entre el pretratamiento y el seguimiento sigue siendo significativa. En el grupo control apenas hay variaciones. Los tamaños del efecto son en general grandes o medio grandes. Entre los grupos encontramos en estigma internalizado que no hay una diferencia pretratamiento, aunque parece mayor la medida del grupo de terapia. En las siguientes medidas son inferiores las del grupo de terapia, pero tampoco son significativas. Cuando comparamos la variable de evolución, vemos que las evoluciones del grupo de terapia, tanto durante el tratamiento como en el total del programa, son diferentes significativamente con respecto al grupo de control. En depresión encontramos resultados similares, diferencias significativas, mejorías durante el tratamiento que se mantienen hasta el seguimiento en el grupo de terapia, sin variaciones en el grupo de control, diferencia significativa en este caso en el pretratamiento entre el grupo de terapia y el grupo de control, que se igualan posteriormente. Cuando comparamos las evoluciones es exactamente igual que en el caso anterior. Durante el periodo de tratamiento y en el total del programa son diferentes ambos grupos. En el caso de la ansiedad, volvemos a tener la misma evolución del grupo de terapia, significativo durante el tratamiento que se mantiene hasta el seguimiento. El grupo de control no varía durante el tratamiento, pero sí empeora significativamente durante el seguimiento. Las diferencias en el grupo de control entre el pretratamiento y el seguimiento no son significativas. Entre los grupos hay una diferencia marginalmente significativa en el pretratamiento que queda igualada en las siguientes mediciones. Y las variables de evolución vuelven a ser marginalmente significativa la diferencia del efecto durante el tratamiento y significativa la del total del programa. Como conclusiones, lo que vemos es que las personas que eligen participar en el grupo de terapia se encontraban peor en las variables psicológicas que quienes participaron en el grupo de control, y que quienes participaron en el grupo de control tenían más edad y más tiempo de infección. El grupo de terapia mejora en las 3 variables durante el tratamiento y las mejorías se mantienen en el seguimiento. Los peores resultados del grupo de terapia al principio se igualan o incluso mejoran a los del grupo de control, lo cual avala la eficacia y la sostenibilidad de la intervención grupal estandarizada aquí presentada, que puede ser replicada en otros momentos y lugares. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos y a todas. Gracias al comité por seleccionar esta comunicación en la que voy a hablar de la identificación de objetivos Fast Track, oportunidades perdidas en el diagnóstico de VIH en Madrid. En 2014, el Ministerio de Sanidad publicó esta guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz de VIH en el ámbito sanitario, en la que identificaba diferentes situaciones en las que debería o se recomendaba que se realizase la prueba de VIH. Se recomendaba la realización de la prueba dirigida en aquellas personas con conductas de riesgo para la infección por VIH o que tuviesen origen en un país de alta prevalencia, y la realización de la prueba indicada en aquellas personas con síntomas compatibles con infección por VIH. Por otra parte, en 2016, el Ayuntamiento de Madrid se suscribió a la estrategia Fast Track Cities, por la cual se comprometía a trabajar para cumplir en aquel momento los objetivos 90-90-90, ahora 95-95-95, y en el grupo de trabajo en el que me encuentro trazó una hoja de ruta en 2018 donde, entre otras tareas, se priorizaba conocer cuál era la situación en torno al diagnóstico de VIH en Madrid. En este contexto, realizamos un trabajo con el objetivo de conocer el porcentaje de oportunidades perdidas dirigidas e indicadas para las personas diagnosticadas de VIH en Madrid. Para ello, diseñamos un estudio transversal dirigido a personas diagnosticadas de VIH en la Comunidad de Madrid del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, que reclutamos en 6 centros sanitarios de Madrid, y a los que llamamos a través del teléfono y realizamos una entrevista con un cuestionario ad hoc en la que le preguntábamos cuál había sido su historia de contactos con el sistema sanitario en los 2 años previos al diagnóstico de VIH. Determinamos si alguno de esos contactos suponía una oportunidad diagnóstica siguiendo las recomendaciones de la guía del Ministerio,
y si esas oportunidades diagnósticas habían derivado o no en la realización de la prueba de VIH. En caso de que no, consideramos que eso se trataba de una oportunidad perdida y designamos la frecuencia de oportunidades perdidas tanto globalmente como para la prueba dirigida y la prueba indicada. Vamos con los resultados. Reclutamos 111 participantes, la edad mediana fue de 35 años, el 88,3% fueron hombres, la mitad eran españoles, el 45,5% eran de origen latinoamericano, un 42,3% tenían estudios universitarios y un 13,5% vivían fuera de la ciudad de Madrid. Vamos ahora con las oportunidades perdidas. A nivel global, los participantes experimentaron 79 oportunidades diagnósticas que derivaron en 58 oportunidades perdidas, lo cual significa un 73,4% de oportunidades perdidas. 21 participantes experimentaron solo una oportunidad perdida, pero 13 participantes experimentaron 2 o más oportunidades perdidas. En cuanto a la prueba dirigida, los participantes experimentaron 33 oportunidades diagnósticas que derivaron en 32 oportunidades perdidas, lo que supone un 96,7% de oportunidades perdidas para la prueba dirigida. La conducta de riesgo que se observó con más frecuencia fue tener más de 2 parejas en los últimos 12 meses, en segundo lugar ser HCH y en tercer lugar haber practicado chemsex en el último año, pero un 75% de los participantes presentaron 2 o más conductas de riesgo. El ámbito sanitario en el que más frecuencia se observaron oportunidades diagnósticas fue la atención primaria, 16 oportunidades diagnósticas que derivaron en su totalidad en una oportunidad perdida. En cuanto a la prueba indicada, los participantes experimentaron 46 oportunidades diagnósticas que derivaron en 26 oportunidades perdidas, lo que supone un 56,5% de oportunidades perdidas para la prueba indicada. Si separamos las condiciones indicadoras que recomiendan la realización de la prueba indicada según la guía del Ministerio en ITS u otras, cuando esta condición indicadora fue una ITS, se observaron solo un 22,2% de oportunidades perdidas, mientras que cuando no lo era, las oportunidades perdidas ascendieron a un 73,3%, siendo las condiciones más frecuentes la fiebre de origen desconocido y la diarrea. De nuevo, el ámbito en el que más oportunidades diagnósticas se dieron fue la atención primaria, teniendo lugar un 58,3% de oportunidades perdidas. Como conclusiones, el porcentaje de oportunidades perdidas para la prueba dirigida alcanzó casi el 100%, con lo cual identificamos aquí una importante área de mejora de acceso al diagnóstico precoz en pacientes con riesgo elevado de infección por VIH y que ya se encuentran en contacto con el sistema sanitario. El porcentaje de oportunidad perdida para la prueba indicada superó el 50%, con lo cual creemos que es necesario sensibilizar a profesionales sanitarios en la identificación de estas oportunidades. Y, por último, la mayoría de oportunidades diagnósticas se dieron en atención primaria con un porcentaje de oportunidades perdidas superiores a los globales. Atención primaria debe ser, por lo tanto, un ámbito de intervención urgente, donde medidas como la implementación de alertas podrían tener un gran impacto en un plazo corto. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y os recuerdo que tenéis disponible el póster de esta comunicación en la página web del Congreso, donde podéis consultar con más detalle la información. Gracias. Buenos días, mi nombre es Francisco Jesús Molina Cabrero, soy médico facultativo especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Este trabajo corresponde a parte de mi rotación por investigación en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y lleva el nombre de conocimiento sobre hepatitis de hombres que tienen sexo con hombres en Madrid. En primer lugar, decir que la incidencia de hepatitis C está aumentando entre los hombres que tienen sexo con hombres. Sabemos de la existencia de la vacuna contra la hepatitis A y B, pero no existe, como saben ustedes, vacuna contra la hepatitis C, aunque sí tenemos tratamientos, sobre todo estos últimos años, que son altamente efectivos
contra esta enfermedad de la hepatitis C. Además, casi todos los estudios que se han realizado se han centrado principalmente en VIH positivos, pero no tenemos muchos datos sobre la población de VIH negativos. Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar los conocimientos generales, antecedentes sobre su estado vacunal y los antecedentes de prueba de hepatitis C de hombres que tienen sexo con hombres no diagnosticados de VIH. En la realización de este estudio hemos tenido la participación de 2.057 hombres que tienen sexo con hombres, procedente de 12 centros. Por un lado, el Centro Sanitario Sandoval y, por otro lado, el Centro Sociosanitario Comunitario, mejor dicho, de PING-PIS. A los encuestados se les pasó un cuestionario que fueron rellenando de forma anónima y autoadministrado en una tablet. Y se analizó de forma descriptiva, mediante un análisis descriptivo estratificado, por cada centro y comparando dicha diferencia con chi cuadrado. En cuanto a los resultados, del total de 2.057 encuestados, el 59% correspondían al Centro Sanitario Sandoval y un 41% correspondían al programa comunitario PIN-PIS. En cuanto a las características sociodemográficas, no existieron grandes diferencias entre centros. Únicamente destaco en el país de nacimiento, donde sí existieron diferencias significativas en la procedencia de los países de los encuestados, siendo en el centro comunitario PIN algo mayor el número de migraciones, de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, donde tenemos un 28,8% frente al 22,3% que fueron españoles, mientras que el número de españoles fue mayor en el centro sanitario Sandoval. En el resto de componentes, de variables de características sociodemográficas, no había tanta diferencia. Se ha marcado aquí también por edad, donde se ve que en los 3 estratos de edad fue similar entre ambos centros. En cuanto a conocimientos generales sobre la hepatitis, los hombres que tienen sexo con hombres, ante la afirmación de que la mayoría de las hepatitis son causadas por virus, el 58,2% de los encuestados conocían esa afirmación, siendo también esa diferencia mínima entre ambos centros. Ahora, a la afirmación de que sí existen varios tipos de hepatitis víricas, sí que hay diferencias entre un centro y otro, siendo en el Sandoval algo mayor, con un 92,6%, que el de PIN-PIS con un 86%. En cuanto a conocimientos, en este caso sobre vacunas, el 47,5% conocen que existen vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B, habiendo también diferencias significativas entre Sandoval y PING, ya que en Sandoval lo conocían un 50,5% y en PING un 42,9%. Y ante también la afirmación de que los médicos recomiendan a los hombres que tienen sexo con hombres vacunación contra la hepatitis A y B, también existían diferencias entre ambos centros. En cuanto a la vacunación contra la hepatitis A en los hombres que tienen sexo con hombres, el 51,6% afirmaron que se habían vacunado de la hepatitis A, habiendo también diferencias entre ambos centros, ya que solo el 47,5% de los encuestados en PIN-PIS se habían vacunado. Y a la vacunación contra la hepatitis B en hombres que tienen sexo con hombres, también había diferencias entre ambos sexos, siendo un 53,9% se habían vacunado en Sandoval y un 43,7% en PIN-PIS. En cuanto a antecedentes de prueba y conocimiento sobre el virus de la hepatitis C, en el centro de Sandoval el 50% tenían hecha la prueba, tenían un antecedente de prueba de hepatitis C, mientras que solo el 29,7% de los encuestados de PIN-PIS la tenían hecha. Y ante la pregunta, ante la afirmación de que las personas que tienen el VIH tienen más probabilidad de contracción del virus de la hepatitis C, un 38,3% conocían esa definición,
habiendo también diferencias entre ambos centros, un 40,5% en Sandoval y un 35% en Pimpis. Por último, como conclusiones, comentar que en los hombres que tienen sexo con hombres de Madrid existe todavía un importante campo de trabajo para mejorar los conocimientos y las medidas de protección, sobre todo vacunación, sobre la hepatitis víricas, así como el cribado del virus de hepatitis C para que pueda reducirse el impacto de estas infecciones entre ellos y contribuir al objetivo de la eliminación del virus de hepatitis C en el conjunto de la población. Además, este esfuerzo debe ser más reforzado en los programas comunitarios. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Sánchez, enfermera del Hospital de Bellvitge, y os presento nuestro estudio que trata sobre la valoración subjetiva del dolor en pacientes que participan en el programa de cribado del cáncer anal por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano tiene mayor incidencia con hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y VIH positivo, interacciona facilitando su entrada y produciendo una inflamación crónica que desencadena la aparición de lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, HSIL, y pudiendo producir cáncer anal. El cribado de cáncer anal que hacemos aquí en el Hospital de Bellvitge consiste en una citología anal más exploración física y un tacto rectal, una anoscopia de alta resolución y biopsia en el caso que sea necesario. ¿En qué consiste la citología anal? La citología anal es la introducción de una torunda, unos 2 centímetros, en el canal anal y hacer movimientos circulares durante 40 segundos para obtener células que se analizarán y nos darán dos informaciones: si hay presencia del papiloma humano y si hay inflamación de las células. Y esta técnica tiene una alta sensibilidad. La anoscopia de alta resolución consiste en explorar lo que es el canal anal, la mucosa anal, y es el gol estándar para el diagnóstico del HSIL. Y para poder explorar bien la zona se utiliza una tinción de ácido acético, que si hay inflamación de las células se ve como blanquecino y unos puntuados que son muy característicos de estas zonas. La percepción del paciente pues siente dolor, incomodidad, está nervioso, sensación de defecar, y todos estos factores pueden influir en la adherencia al programa del cribado. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Pues evaluar la percepción del dolor de los pacientes durante este procedimiento, y evaluaron 88 pacientes en el programa del cribado anal de aquí del Hospital de Bellvitge, HSH con VIH positivo, y se evaluó el dolor de la citología anal, de la anoscopia en el día que se realiza, y a las 48 horas se hizo un seguimiento pues para valorar el dolor, si ha precisado analgesia y si ha habido sangrado. Resultados. Pues el 45% en la citología anal tuvo dolor, el 33,4% en la anoscopia sin biopsia tuvo dolor, y la anoscopia con biopsia un 51% tuvo dolor. El grado de dolor en la citología anal fue leve, el 75%, en la anoscopia sin biopsia un 100% tuvo dolor moderado, y en la anoscopia con biopsia un 17,5% tuvo dolor leve, un 35% moderado y un 47,5% tuvo dolor grave. El seguimiento a las 48 horas se localizó a un 53% de los pacientes telefónicamente, y de ese 53% un 67% presentó dolor. Leve un 53%, moderado un 36% y un 11% grave. El 57% precisó de analgesia y el 57% realizó sangrado. Conclusiones. Las técnicas de citología anal y anoscopia fueron valoradas subjetivamente como dolorosas en un porcentaje similar,
la anoscopia junto a la biopsia, el grado de dolor fue mayor, produciendo dolor hasta las 48 horas al realizar el seguimiento y precisó de analgesia y hubo sangrado, y es necesario la necesidad de una mayor implicación en el trabajo del profesional de enfermería para mejorar el bienestar y un correcto manejo del dolor. De esta manera, pues aumentar la aceptación del programa y mejorar la adherencia a este. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos las ponentes, a las 5 presentaciones.